y vamos a cambiar de pantalla. Eso lo hacemos aquí. Y fíjense, lo que habíamos nosotros dicho es de que estos eran nuestros datos. Con esos pudimos construir primero los pesos de nuestro problema y después de tener los pesos, pues resulta que en base al peso volumétrico del agua, podemos obtener el volumen del agua. Y de la misma forma, en base al la densidad de sólidos, podemos despejar el volumen de los sólidos. Y bueno, pues ya eso nos permitió a completar nuestro esquema, ¿no? Disculpen si no lo había empezado a grabar antes, no me había dado cuenta. Pero bueno, ahí está. Ya que tenemos nuestro esquema completo de fases de suelos, pues resulta que podemos calcular lo que nos pidan. Una de las cosas que nos pueden pedir, pues podría ser tal vez el contenido de agua. En esta ocasión, pues, como en otras también, la fórmula del contenido de agua es peso del agua, peso del agua, entre el peso de los sólidos por 100%. Y entonces, pues ahí lo que alcanzo a ver es de que serían 480 gramos entre 1040 gramos, y eso nos da un contenido de agua de 46.15%. Ese es un valor, pues, intermedio, ¿no? No anda ni tan bajito ni tan despreciable, pero tampoco como para super alarmarse. Es un valor ahí intermedio. Algo que también nos podrían pedir sería la relación de vacíos. Relación de vacíos. Si es una relación, pues tiene que ser de dos, ¿no? Entonces me va a relacionar el volumen de vacíos con respecto al volumen de sólidos. Si tuviera yo un valor como de 0.4, 0.5, me hablaría de un suelo compacto. Si tuviera un valor como de 3 o de 4, me hablaría de un suelo suelto. En esta ocasión, pues el volumen de vacíos vale 480 centímetros cúbicos y lo divido entre 390.98 y me da una relación de vacíos de 1.22, lo cual significa que es un material que sí se puede comprimir, pero no mucho. O sea, no me va a dar grandes problemas de deformaciones, ¿no? Malo, les digo, tal vez como en nuestra ciudad, que muchas veces encontramos relaciones de vacíos de 5, de 7, incluso hasta de 10, ¿no? Eh, pero ese valor de 1.2 nos habla de que no vamos a tener grandes problemas. Otro valor que nos podrían pedir sería el peso volumétrico. Y el peso volumétrico, pues evidentemente que relaciona el peso entre el volumen. Em, Siempre, yo creo que vale la pena mencionarlo, que en realidad lo que nosotros hacemos al medir en gramos, pues estaríamos midiendo masa y no peso. Pero bueno, dentro de la práctica común se acepta ese cambio, ¿no? Si yo divido, en este caso, si es el peso volumétrico de la muestra, pues tengo que dividir el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Es decir, 1520 entre 870. Nos va a dar un valor de 1.74. 1.74 toneladas, no es cierto, gramos, perdón, gramos por cada centímetro cúbico. Ahora, ese valor, pues creo que te lo he mencionado en algunas otras ocasiones, que lo bueno de esas unidades es de que también las puedo expresar para obra. A pesar de que este valor de 1.74 gramos por centímetro cúbico me suena a unidades de laboratorio, gramos y centímetros al cubo, bueno, pues me da lo mismo, 1.74 toneladas por cada metro cúbico. Eso es algo muy bueno y esas son unidades de obra. Ese cambio de unidades para pesos volumétricos es muy fácil de hacer. Cuando hablemos de presiones, ahí sí varía un poquito, ¿no? Pero para pesos volumétricos es muy fácil de hacer. Y bueno, por ahí también, si fuéramos investigadores o el tratado que estamos escribiendo nos lo piden en unidades internacionales, pues habría que multiplicar ese valor por la gravedad, por 9.81, y entonces tendríamos un valor de 17.14 kilonewtons por metro cúbico. En realidad, estas deberían de ser las unidades que deberíamos de manejar, 17.14 kilonewtons por metro cúbico.
Y eso significa que en 1 metro cúbico de ese material, el peso del suelo es de 17.14 kilonewtons. Pero no estamos acostumbrados en la práctica común a manejar pesos en kilonewtons. Si yo te pregunto, oye, ¿tú cuánto pesas? Probablemente tú me vas a decir, pues 70 kilos. No, 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 pero dímelo en newtons. Ah, pues no sé. Pues tal vez 688 newtons. Y honestamente nunca damos nuestro peso en newtons. Y vamos al mercado y compramos jamón o queso y no lo compramos en newtons, lo compramos en kilos. Pero bueno, ya, perdón, me exalté. Y bueno, en algunas ocasiones, sobre todo cuando veamos temas de compactación, vale la pena calcular el peso volumétrico seco. Peso volumétrico seco. ¿Por qué seco? Bueno, pues porque hay algunas ocasiones, sobre todo te decía cuando vemos compactación, en donde el agua se evapora y nos interesa saber cuando esté seco qué valor va a tener. Y para eso tenemos dos fórmulas. Una de ellas es eh, peso de sólidos entre el volumen de la muestra. Si tenemos esos datos, pues lo aplicamos, ¿no? Entonces, gamma D es igual a 1040 entre 870. Y en este caso, pues nos da un peso bajito, pero porque está seco el material, sin agua, nada más los puros granitos. 1.195 toneladas metro cúbico o gramos centímetro cúbico. Y bueno, en algunas ocasiones no tenemos esos datos y hay otra forma de calcularlo que es teniendo el peso volumétrico del material entre 1 más el contenido de humedad porcentual en- entre 100, entre 100%, ¿no? Ok, esa es otra forma de calcularlo. Si nosotros lo calculáramos así, y si quieres te lo muestro, eh, no es bueno, tal vez no valga la pena, pero te lo quiero mostrar, ¿no? Con la calculadora, nada más que se me escondió la calculadora. Bueno, si lo hacemos de la otra forma, nosotros tendríamos que utilizar una división que traiga 1.74 entre eh, 1, 1 más el contenido de humedad que lo tenemos ahí de 46.15, si quieres lo pongo, 46.15 entre 100. Y cierro mi paréntesis del 46, cierro mi paréntesis del 1, y pues te darás cuenta ahí que nos da lo mismo, ¿no? 1.195, 19.0, y nos dio. Bueno, ¿Mm? Pues sí, hay una pequeña variación. Hay una pequeña variación, tal vez en el peso volumétrico me hizo falta un poquito de decimales, pero prácticamente es el mismo valor, ¿no? 1.19. Bueno, eh, si alguien incluso nos pidiera, oiga, ¿y qué tan poroso está ese material? ¿Qué tan poroso está? Pues incluso le podríamos poner el valor de la porosidad como volumen de vacíos entre volumen de la muestra. Y en este caso sería 480 entre 870. Y eso nos da 55% o 0.55. Ese valor parecería un poquito alto, una porosidad, unos huecos que ocupan la mitad de la muestra, pero para suelos no está tan alto, ¿no? Ok. Bueno, este podría ser nuestro ejemplo 3. Ustedes disculpen la interrupción que tuvimos, pero no sé si tienen alguna duda de ese ejemplo 3. Profesor, una pregunta. Sí, Ese valor de el peso en toneladas nos podría servir como para los acarreos y ese tipo de cosas, ¿no? sí, 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 por ahí va una posibilidad de utilización. Y también una posibilidad de utilización tiene mucho que ver con esta relación de vacíos. De forma natural,
De forma natural, el suelo, antes de que nosotros lleguemos a excavarlo, tiene una cierta relación de vacíos. Cuando nosotros lo empezamos a romper en cachitos, porque pues, nadie lo puede sacar en un solo bloque, sino que empezamos a excavarlo y, y formamos terrones del material, lo sacamos al exterior y esos cachitos, pues resulta que ocupan más volumen. Entonces, digamos que cambia su relación de vacíos. Entonces cambia para una relación de vacíos final a partir de una inicial. Una práctica común, pues es tal vez considerar que el volumen que se excava de forma natural, o sea, el volumen que cubicamos de la excavación, más o menos multiplicarlo por 1.3. Y ese volumen aumentado 1.3 por el lenguaje común diría abundamiento, ese volumen multiplicado por 1.3 sería el volumen que encontraríamos de material excavado. ¿Por qué? Pues porque decimos, no lo sacamos de un solo bloque, sino que lo fuimos rompiendo y dejando huecos, nuevos huecos entre suelo y suelo. Una práctica, te digo, común es utilizar 1.3 como factor de abundamiento. Eso no está del todo bien. No está del todo bien. Honestamente, lo que habría que hacer sería calcular la relación de vacíos inicial, la relación de vacíos final y obtener el valor exacto, que puede ser que ande en valores de 1.2, 1.18, 1.23. Pero te digo, en muchas ocasiones el constructor con ojos de constructor, dicen, ¿sabes qué? Es que yo no quiero hacer ese estudio, no quiero perder tiempo, no quiero perder dinero, y mejor le considero 1.3. Y ya trabajan con ese valor. Ahora, hay una diferencia, ¿no? Entre 1.3 y 1.18, pues evidentemente que hay diferencia. Y en muchas ocasiones de aquí, pues digamos que se genera pues alguna diferencia importante en precio. Pero te digo, pues a veces la forma de ver las cosas de parte de los constructores es, yo prefiero hacerlo rápido, aunque haya un diferencial de dinero. Ahora, al tomar el valor de 1.3, pues se están cubriendo. Tal vez si fueran arriesgados, utilizarían 1.2, pero mejor utilizan 1.3 y si les sobra dinero, pues ya les sobró, ¿no? Eso está mal. Eso está mal, pero es una práctica que pues, me gustaría que supieras que existe, ¿no? Eh, Cada material va a tener su propio factor de abundamiento. Te digo, en algunos casos va a ser 1.18, 1.20, 1.30, pero habría que calcularlo de esta forma. Unas condiciones iniciales y luego volver a sacar una muestra ya cuando el material esté excavado. Bueno, no sé si con eso te ayudo a la pregunta. Gracias, profesor. Sí, te ayudé. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, fíjense que nosotros vamos a platicar un poquito de eso, ahora que dentro de la siguiente semana, yo creo que cuando empecemos a hablar de compactación, porque así como les platiqué ahorita que en algunas ocasiones el material está compacto de forma natural, está compacto, y cuando nosotros lo excavamos, lo abundamos, o sea, generamos material de más, bueno, pues cuando pasa la historia al revés, pues se dan valores al revés. ¿Qué quiere decir? Que probablemente tú compraste 6 metros cúbicos de material de banco y cuando lo quieres meter al sitio y lo empiezas a compactar en capas, pues resulta que como que te faltó un poquito. Ah, caray, nos faltó material, de seguro nos vendieron de menos, ¿no? Y no, lo que pasa es de que cuando lo vas compactando, lo oprimes o le generas una cierta vibración para que quede macizo, ¿no? Para que quede denso. Y entonces eso va a ocasionar que en lugar de que si vas a utilizar 6 metros cúbicos de material ya compacto, pues entonces no puedes comprar 6 metros cúbicos, lo que tienes que comprar un poco más. Tal vez, por decirte un número, 6.7 metros cúbicos, para que cuando lo compactes en el sitio quede lo que se debe de ocupar. Entonces, digo, tal vez de eso vamos a platicar en la siguiente semana cuando veamos compactación, ¿no? Pero, mientras tanto, no sé si con el problema que llevamos hasta hoy, tienen alguna bronca. Si no tienen alguna bronca, pues podríamos hacer otro ejemplo, ¿no?
Vale, todo bien, profe. Va, pues vamos a hacer otro ejemplito. Y este otro ejemplito, pues vamos a considerar que consideramos, vamos a considerar este ejemplito. Eh, Vamos a considerar algunos datos. Unos de esos datos que nos dan, datos, es de que este suelo que nos interesa, resulta que tiene una relación de vacíos de 0.6, o sea, más o menos está compacto. Tiene una densidad de sólidos de 2.75, lo cual nos habla de que, pues de que tiene unos minerales, pues ligeramente importantes, no muy importantes, y que tiene un grado de saturación del 70%, un grado de saturación del 70%. Ahí está. Y tal vez un último dato que nos dan es de que ese suelo que compraron, pues tiene un volumen, tiene un volumen de 10 metros cúbicos. Bueno, a partir de esos datos podríamos nosotros tal vez encontrar, tal vez, si quisiéramos y nos lo piden, encontrar cuál es su contenido de agua, cuál es su peso volumétrico, cuál es su peso volumétrico seco, cuál es su porosidad. Y bueno, pues para eso, nosotros lo que tendríamos que hacer sería pues, dibujar nuestro esquema de fases de suelo, ¿no? Es decir, dibujar las fases que existen. En este caso, como el grado de saturación es de 70, significa que sí hay las tres capas, sí hay las tres fases. Bueno, pues entonces vamos a dividir nuestro suelo en una fase gaseosa, en una fase líquida y en una fase sólida, o sea, donde tenemos las partículas minerales, ¿no? En la fase sólida, tanto hay desechos de roca, ya ves que decíamos nosotros, una roca grande se empieza a fisurar, se empieza a hacer más chiquita, la arrastra el agua, se sigue fisurando hasta que llega a convertirse prácticamente en polvo o en suelo. Entonces, en esa fase sólida es donde encontramos los desechos de la roca. También vamos a encontrar en la fase sólida desechos de materia orgánica, es decir, animales muertos, plantas muertas, de hace algunos cientos o miles de años. Bueno, y eso implica que si mi densidad de sólidos me da como de 2.3, pues me habla de que tiene mucha materia orgánica y se hace bajo el valor. Pero si mi densidad de sólidos me da tal vez de 2.9, pues me habla de que tiene muchos restos de roca de origen ferromagnesiano o de hierro, ¿no? Entonces por eso tengo un valor alto. O tengo tal vez metales como sodio ahí en ese suelo. Y valores intermedios, como el de este caso, pues nos habla de que hay una mezcla de todos los componentes, ¿no? Bueno, ahí está. Eso es lo que podría hacer que la densidad de sólidos fuera un poquito mayor o un poquito menor. En este caso vale 2.75. Bueno, ahora, fíjate que de los valores que podemos pues, nosotros graficar, como que tenemos como datos, pues sería el volumen de la muestra. Sabemos de que esta muestra tiene un volumen de muestra de 10 metros cúbicos. Ok, pues entonces esos 10 metros cúbicos, una parte es de sólidos, otra parte es de gas y otra parte es de agua. Pues vamos a ver con los datos que nos dieron qué podríamos hacer, porque no tenemos ningún peso, ¿no? No tenemos ni el peso de la muestra, ni el peso del líquido y de los sólidos. El único volumen que sabemos es ese. Entonces parece como que nos habría que ponernos a llorar, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué conozco entonces? Ah, pues conocemos la relación de vacíos. Y la relación de vacíos que nosotros conocemos viene de una fórmula que dice volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Ah, pues si la sustituimos, pues resulta que nos daría que la relación de vacíos de nuestro problema vale 0.6, es decir, 0.60. Pues no tenemos gran cosa, ¿no? Tal vez podríamos despejarla y decir que 0.6 volumen de sólidos es igual al volumen de vacíos, pero también pues no nos dice gran cosa. Entonces vamos a cambiar de plumón y vamos a utilizar otro dato, ¿no? Que nos hayan dado. El otro dato que nos dieron, híjole, pues me faltó la otra S, es que la densidad de sólidos vale 2.75.
Y nosotros sabemos que la fórmula de densidad de sólidos nos diría peso de sólidos entre volumen de sólidos por gamma cero. Mm, ¿Qué podríamos sustituir ahí? Pues tal vez el gamma cero y ya. Tal vez nos llevaría a tener que 2.75 toneladas por metro cúbico, volumen de sólidos es igual a peso de sólidos. Y tampoco llegamos a nada, ¿no? Parece como que no nos sirvió, parece, ¿no? Parece que no nos sirvió. Bueno, pues vamos a ver si con el otro dato podemos sacar algo. Fíjate que nos dice que el grado de saturación vale 70%. Y eso significa que la fórmula con la que obtuvieron ese valor es que el volumen del agua entre el volumen de los vacíos por 100% les dio 70%. Ah, pues entonces yo puedo ocupar esa parte de la igualdad, esta parte de la igualdad, y trabajar con ella. ¿Qué hago? Pues bajo ese 100% y entonces ahora voy a tener 70% entre 100% igual a volumen de agua entre volumen de vacíos. Y eso me va a dar algo así como 0.7 igual a volumen de agua entre volumen de vacíos. Pero nosotros, híjole, no sé si con eso nos haya servido o no, porque lo que vamos a tener es que es 0.7 volumen de vacíos igual a volumen de agua. Y si te das cuenta, lo que nosotros teníamos era el volumen de la muestra, ¿no? Ah, vamos a hacer un último intento. Que evidentemente que ya sé que vamos a llegar, ¿no? Pero quería ocasionarles esa duda. Fíjate, ¿qué podemos hacer para tratar de ocupar ese volumen de muestra? Ah, pues mira, no sé si tú recuerdas de que ese volumen de la muestra está hecho por la suma de volumen de aire más volumen de agua más volumen de sólidos. Y que también el volumen del agua más el volumen de agua me da el volumen de los vacíos. Quiere decir que 10 metros cúbicos, que es mi volumen total, es la suma del volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Y si te das cuenta, estas dos variables las tenemos aquí. Entonces, como las tenemos ahí, pues las podemos hacer trabajar en conjunto y tener otra ecuación que nos dice que 0.6, inclusive podríamos utilizar la que ya habíamos despejado, 0.6 volumen de sólidos, 0.6 volumen de sólidos es igual al volumen de vacíos. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Y en un sistema de ecuaciones, pues podemos resolverlo por sustitución. ¿Qué quiere decir? Que en la primera, en la de arriba, yo podría sustituir la de abajo, sustituir la segunda expresión. Entonces voy a decirle a mi lector que voy a sustituir la 2 en la 1. Ah, pues mira, me va a quedar que 10 metros cúbicos es igual a volumen de vacíos, pero ahí voy a sustituir la expresión 2. Entonces sustituyo entre paréntesis, dirían los matemáticos que hay que hacerlo así, lo que sustituye entre paréntesis. Ahí está. Entonces 0.6 volumen de sólidos más volumen de sólidos. Y resulta que eso sí lo puedo sumar, porque tienen la misma configuración, la misma variable, ¿no? Entonces me va a quedar que 10 metros cúbicos es igual a 1.6 veces volumen de sólidos. Y entonces, pues yo divido 10 metros cúbicos, caray, no puedo escribir, aquí 10 metros cúbicos es igual a volumen de sólidos y el 1.6 lo bajo, ¿no? 1.6. Entonces, si yo divido 10 entre 1.6, 10 entre 1.6, pues resulta que me da 6.25. Volumen de sólidos igual a 6.25 metros cúbicos. Y entonces ese valor ya lo podemos escribir acá en donde no sabíamos cuánto valía el volumen de sólidos. Y también podríamos encontrar de forma indirecta el volumen de vacíos. Déjame te los escribo. Mira, 6.25 metros cúbicos. Y resulta que si yo a 10 le resto 6.25,
me va a permitir encontrar el volumen de vacíos. Es decir, que voy a encontrar un volumen de 3.75. $3.75, mira. Pues está todo dar, ya encontramos una parte de lo que no conocíamos, ¿no? Pues vamos a ver qué más podremos encontrar. El volumen de vacíos es igual a 3.75. Ok. Ahora, ya ocupamos el primer dato que nos dieron. Yo creo que el segundo todavía no lo podemos ocupar porque todavía no tenemos ni el peso de los sólidos. Bueno, sí tenemos el volumen de los sólidos. Podríamos irnos a la segunda expresión. Podríamos irnos a la segunda. Mira, te lo escribo aquí abajito si quieres, ocupando el mismo plumón naranja. Y ya ves que despejamos esta expresión y decía 2.75 toneladas metro cúbico por volumen de sólidos. Pues ya tenemos el volumen de los sólidos, entonces podríamos decirle a nuestro lector que el peso de los sólidos va a ser 2.75 toneladas metro cúbico por el volumen de sólidos, que es de 6.25 metros cúbicos. Entonces, esa multiplicación me va a dejar mi resultado en toneladas. Y si yo multiplico 6.25 por 2.75, pues resulta que me da 17.19. Un poquito menos de 19, pero lo podemos redondear, ¿no? 17.19 toneladas. Y mira, ya sabemos ahora cuánto pesan los granos de ese suelo. 17.19 toneladas. Ok. Ahora, ahora nos están haciendo falta cuánto es el volumen de agua y cuánto es el volumen de aire. Y cuánto es el peso del agua para encontrar el peso total de la muestra. Entonces todavía no acabamos, ¿no? Diablos. Bueno, eh, lo que podemos hacer es de que podemos ocupar, ya ocupamos el primero y el segundo de los datos. Pues vamos por el tercero, ¿no? El tercero de los datos lo teníamos así marcado y terminamos en esta relación, que punto 7 es igual a volumen de vacíos. Punto 7 por el volumen de vacíos es el volumen del agua. Pues eso nos va a ayudar para encontrar el volumen del agua. Entonces, fíjate que el volumen del agua es igual a 0.7 de 3.75. Pues entonces el volumen del agua me da de 2.625 metros cúbicos. Eso lo anotamos en nuestro esquemita y lo voy a anotar. Te voy a decir que vale el peso del agua, no, el volumen del agua. El volumen del agua, 2.625. Pues mira, si yo tengo el volumen del agua, pues resulta que puedo restarlo del volumen de vacíos y encontrar cuánto es el volumen del aire. Menos 3.75, y pues resulta que mi volumen de aire va a ser de 1.125. Pues ya tengo prácticamente todos los volúmenes. Lo único que me está haciendo falta es el peso del agua. Pero, pues como quedamos de que 1 gramo de agua ocupa 1 centímetro cúbico de agua y que 1 tonelada de agua ocupa 1 metro cúbico de agua, bueno, pues entonces si tengo 2.62 metros cúbicos de volumen de agua, significa que tengo 2.625 toneladas de agua. Eso si quisiera despejarlo, lo podría despejar de la fórmula de peso volumétrico del agua. Si lo quisiera hacer de una forma analítica. Ahora, la ventaja de tener esas dos cantidades, así como una cota, y saber que el peso del aire es nulo o cero, pues resulta que ya puedo saber el peso de toda la muestra, ¿no? Entonces el peso de la muestra va a ser 2.62, 5 más 17.19. Y eso nos da un total de 19.81 toneladas. Bueno, ya tenemos todo nuestro rompecabezas.
Eso es lo importante, ¿no? Tratar de encontrar nuestro rompecabezas. Y ya que tengamos el rompecabezas, bueno, pues podríamos responder cualquier cosa que nos hubieran preguntado, ¿no? Bueno, pues entonces lo hacemos. Fíjate que le podemos decir a la persona que nos preguntó, le podemos decir, mira, ya tengo los datos, entonces, a ver, ¿qué querías? Quería el contenido de agua. Pues el contenido de agua es peso del agua entre el peso de sólidos por 100. Entonces, eso nos va a dar 17 punto, no, 2.625 entre 17.19 por 100. Y eso nos va a dar un contenido de agua de 15.27%. Si te das cuenta, es un contenido de agua bajo, lo cual nos hace pensar de que ese suelo, no sabemos muchas otras características de él, pero nos hace pensar que no guarda mucha agua. A pesar de los pesares, no guarda mucha agua y bueno, nos hace pensar que también no vamos a tener grandes deformaciones de él. Mm, ¿Por qué te digo que no vamos a tener grandes deformaciones? Porque mira, ese contenido de agua usualmente se da en suelos granulares, suelos gruesos y grandes, que en realidad pueden guardar poca agua entre sus huecos y que cuando los comprimimos no tenemos problemas de que se salga el agua y que provoque deformaciones. Eso no le pasa a los suelos finos. Los suelos finos, tendríamos que hacerle un zoom a un poquito de un suelo fino y ese zoom nos alcanzaríamos a ver partículas aisladas y que no tienen contacto unas con las otras. Eso se da en los suelos finos como las arcillas o los limos. Y resulta que cuando hay agua entre esos suelos finos, resulta que prácticamente están abrazando a todas las partículas de suelo fino. Y por eso los suelos finos usualmente reportan contenidos de agua mucho más elevados. Ahora, el problema es de que cuando los comprimes, pues patinan entre ellos e incluso el agua se va, se sale y dice, ¿me estás presionando? Mejor me voy. Y entonces eso ocasiona grandes deformaciones. Lo que originalmente medía una cierta altura, baja y mide una nueva al salirse el agua. Eso te digo que es una historia que nos pasa en los suelos finos. En este caso no. Al hablar de un 15% de contenido de agua, ya nos deja con la tranquilidad de que no vamos a tener problemas por deformaciones, lo más seguro, ¿no? Y también ese dato que yo te decía que no vamos a tener problemas por deformaciones, también lo podemos ver acá, en la relación de vacíos. Una relación de vacíos de 0.6 nos habla de que no va a haber grandes deformaciones. Nos espantaríamos si viéramos un 3, un 5. Bueno, ahora, me salió. Espera. Eh, mm, bueno, ahora, otra cosa que nos podría preguntar nuestro amigo que quiere datos, pues es de que cuánto vale el peso volumétrico de ese material, cuánto vale pues su densidad, ¿no? Eh, y entonces nosotros le podemos contestar porque tenemos la formulita que dice que es peso de la muestra entre volumen de la muestra. Y eso nos llevaría a dividir 19, 19.815 entre 10. Y eso nos va a dar un peso volumétrico bastante alto, 1.98 toneladas por cada metro cúbico. En unidades de obra. En unidades de laboratorio, 1.98 gramos por centímetro cúbico. Y si fuera en sistema internacional, nos daría 19.43 kilonewtons por cada metro cúbico. Alguien me va a decir, no usamos en la práctica como un kilonewtons. Pues no, pero hacia allá van caminando, ¿no? O sea, en teoría, dentro de algunos años deberíamos de hablar así. Bueno, ya tenemos el peso volumétrico de la muestra. Yo te decía que un peso volumétrico alto anda en 2.1, 2.2. Un peso volumétrico de suelos bajo andará en 1.1, 1.2. Y este valor, pues nos hace pensar que está de la mitad hacia arriba, ¿no? Casi a un valor máximo. Entonces nos habla también de que es un material bastante denso. No, otra vez, no se va a deformar.
En algunas ocasiones requerimos el peso volumétrico seco, lo podemos calcular como peso de sólidos entre volumen de la muestra. En este caso será 17.19 entre 10. Y eso nos va a dar un peso volumétrico seco de 1.719 toneladas metro cúbico. Y también le podemos dar el valor de la porosidad, qué tan poroso está. Dijimos que estaba denso, ¿no? A pesar de que dijimos de que está denso, probablemente ese valor de porosidad pues ande del orden de 35 o 40%. Bueno, vamos a ver. La porosidad es volumen de vacíos entre volumen de la muestra. Es decir, 3.75 entre 10. Y eso nos va a llevar a una porosidad de 0.37. Yo te decía, entre 0.35 y 0.40 era un valor lógico, ¿no? Para ese suelo, para ese ejemplo 4. Entonces te darás cuenta de que el chiste de este tipo de problemas, es a partir de algunos datos o de algunas de estas medidas, ir encontrando las otras, ir encontrando las que nos hagan falta. Y eso significa que en muchas ocasiones algunos datos nos permiten entender más cosas del suelo, pero pues hay que ir excavando entre las fórmulas e ir encontrando pues sus valores, ¿no? Ahí Profe, tenemos sí. yo me perdí un poquito en W. No, ¿es 6.7 o es Eh, 0.7? una pregunta, ¿es este? Ah, sí, es que abajo me dije, ¿por qué puso 6.7? Pero es 0.7, ¿verdad? Ah, sí, exactamente de ese que te acabo de señalar, es de donde lo copié. Ah, ok. Gracias, profe. Órale, y yo creo que con esa aclaración ya queda claro esa pérdida que nos dices, ¿no? Sí, en realidad es un 0.7 y estoy ocupando la fórmula que ya habíamos encontrado arriba, ¿no? Sí, Bueno, gracias. ok. Entonces, no sé si tienen alguna otra bronca. Si no Que no, tienen otra, profe, es podríamos hacer cuestión de otro. repasar. Órale, bueno, Vale. eso es bueno. Fíjate que yo creo que también para eso nos sirven por ahí los videitos, ¿no? Incluso también les recomiendo eso, ¿no? Yo no soy la única persona que hace esto en YouTube. Por ahí, si pueden checar también los videos de un ingeniero de Zacatenco que su canal se llama Cosaín, es el ingeniero Alfredo Navarrete, también tiene algunos problemas de este tipo. Y bueno, pues la ventaja de vivir en esta época es de que encontramos videos de muchas cosas, de relaciones volumétricas y de muchas, muchas cosas. Inclusive, un día vi que hay videos hasta de teoría de vibración de cuerdas que se ocupa para ingeniería sísmica. Y dije, órale, qué chido, ¿no? O sea, qué chido que en internet podamos encontrar ese tipo de cosas, pues que dan en la universidad en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, y que lo podamos ver desde nuestra casa, pues está todo dar. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo 5, y la idea de ese ejemplo 5 es un poquito orientada hacia empezar a platicar algo acerca de compactación. Fíjense que cuando nosotros decíamos de que a veces pues compramos material, compramos tepetate, ¿no? Y ese tepetate cuando llega a la obra, pues hacen una montañita o nos la bajan del camión y tiene un cierto contenido de humedad, un cierto contenido de humedad. En muchas ocasiones ese contenido de humedad no es el adecuado para compactar. ¿Por qué? Porque cuando lo queremos echar adentro de alguna cepa o una excavación, tal vez para empezar a dar el nivel de una vialidad o tal vez para construir encima de él una nave industrial o una vivienda de interés social. Bueno, pues resulta que tú habrás escuchado que se compacta en capas y cada una de esas capas pues tiene 20 centímetros de espesor ya terminada y resulta que si le hiciéramos un poquito de zoom a esa capa,
nos daríamos cuenta de que lo que está pasando de forma microscópica es de que un grano grande o un grano se está metiendo tal vez en medio de otros dos y que probablemente si hay algún hueco por ahí, pues resulta que pueda reacomodarse este grano, meterse en medio de los dos de abajo. Y eso es lo que se busca a nivel microscópico, pero no lo hacemos con piezas microscópicas, sino que lo hacemos tal vez con un equipo de compactación, con un rodillo vibrador. Entonces, para lograr, para lograr que esta partícula logre bajar aquí, pues resulta que hay que ayudarle agregándole agua. Entonces, si le ponemos agüita aquí y le ponemos agüita acá, pues más fácilmente va a resbalar y va a ocupar su posición definitiva. Si esa partícula baja, pues permite que otra partícula llegue aquí y que se densifique el material. Eso lo buscamos en la compactación. Y eso nos lleva también a pensar, pues, de que el contenido de agua con el que llegó el material, este contenido, probablemente no sea el adecuado. Para eso, yo creo que la siguiente semana te voy a platicar acerca de una prueba que se llama Proctor. En esa prueba Proctor, resulta que nosotros vamos a tomar un poco de este material y lo vamos a meter dentro de un cilindro. Y vamos a compactar una capa y le vamos a dar un montón de golpes. Bueno, 25 golpes para ser más exacto. Y después vamos a colocar, ya después de que tengamos esa primera capa, vamos a colocar otra capa y la volvemos a golpear. Y otra capa y la volvemos a golpear. Bueno, de forma tal de que podamos determinar cuánto es su densidad o su peso volumétrico. Eso lo hacemos asociado a un cierto contenido de humedad. Después, haz de cuenta que este experimento lo vamos a repetir, pero con otro contenido de humedad, y lo volvemos a repetir con otro contenido de humedad. Es decir, lo hacemos varias veces, por decirte una vez, dos veces, tres veces. Y esas, repetir el experimento varias veces nos va a permitir encontrar diferentes valores de peso volumétrico. Si le voy aumentando el agua, pues resulta que las partículas se acomodan mejor. Y cuando le aumenta el agua se acomoda mejor, cuando le aumenta el agua se acomoda mejor. Pero probablemente si le agrego mucha agua, pues ya no funcione tan chido. Y si le agrego más agua, pues probablemente ya tampoco se compacte bien, porque va a ser tanta el agua que se va a empezar a hacer como un lodo. Y entonces, un científico que se llamaba, un ingeniero que se llamaba Ralph Proctor, ese cuate nos heredó esta prueba en la que podemos identificar con qué contenido de agua se compacta bien el suelo. Hay un contenido óptimo de agua. Si le agrego de más, se me va a hacer lodo. Si le agrego de menos, no alcanzan a bajar todas las partículas que deberían. Pero en cambio hay un contenido de agua óptimo en el que se compacta bien el suelo. Y eso me permite encontrar mi peso volumétrico máximo. Bueno, pues esa platiquita, yo creo que tal vez la tomaremos, la retomaremos con un poquito de mayor calma la siguiente semana, pero nos permite plantear un problema de enlace o un problema de vínculo. Nuestro problema de vínculo, pues yo te diría que se compraron 20 metros cúbicos de material de banco. 20 metros cúbicos de material de banco. En realidad no es mucho, ¿eh? 20 metros cúbicos es pues, tal vez unos 3 camiones y cachito, ¿no? Bueno, 3 metros cúbicos de material de banco y resulta que ese material llegó teniendo una densidad o un peso volumétrico de 1.55 toneladas por cada metro cúbico. Y resulta que llegó también, cuando llegó le tomaron una segunda, a ver, vamos a tomarle la presión, a ver cómo viene su contenido de agua. Y resulta que llegó con un contenido de agua de 4%. Es con lo que llegó, prácticamente llegó seco. Y, y por ahí nos pregunta el residente, oiga, el laboratorio me dijo que para compactar bien ese suelo, no todos, ¿no? No todos los suelos tienen la misma historia, pero ese suelo requiere que el contenido de agua eh, sea de, eh, sea de
13%. Entonces el residente de obra nos dice, pues ¿cuánta agua le agrego, no? ¿Cuánta agua le agrego para que tenga el 13% de contenido de agua? Y podría ser una pregunta interesante, ¿no? Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es, pues otra vez, plantear nuestro esquema de fases. Y nuestro esquema de fases, pues resulta que va a tener las tres fases, ¿no? Una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Ahí está. Bueno, después, pues nos damos cuenta de que lo que conocemos es de que compraron 20 metros cúbicos de material. Por aquí traemos 20 metros cúbicos de material. Y volumen. Y resulta que esos 20 metros cúbicos, pues no sabemos de primera instancia cuánto pesan, pero nosotros lo podríamos determinar en base al peso volumétrico que por ahí nos dieron de entrada, ¿no? Como dato base. Entonces, si el peso volumétrico de la muestra es de 1.55 y ese peso volumétrico de la muestra viene de peso de la muestra entre volumen de la muestra, resulta que nosotros podríamos calcular el peso de la muestra al multiplicar el volumen de la muestra por el peso volumétrico de la muestra. Es decir, podríamos multiplicar 1.55 toneladas metro cúbico por 20 metros cúbicos. Y entonces obtendremos un valor de 31, peso de la muestra igual a 31 toneladas. Bueno, pues ya tenemos el peso de esta muestra. Ahí está nuestro peso. Hay que moverlo un poquito. Ahí está. 31 toneladas. Bueno, otra cosa que sabemos, pues es de que llegó ese material con un 4% de contenido de humedad. Entonces, pues nosotros escribimos ese dato. Si quieres, te lo escribo de otro color. Resulta que llegó con un contenido de humedad inicial, o 0, o 1, como le quieras llamar, de 4%. Y que ese se obtiene de dividir el peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Pues entonces puedo tomar esa parte de la igualdad y bajar ese 100. Y si yo divido 4% entre 100, me va a quedar igual al peso del agua entre peso de sólidos. Y eso me da 0.04. 0.04, vamos a volver a escribirlo, como queda medio feo. Igual a peso de agua entre peso de sólidos. Y pues parece que no llegué a nada. Pero hace rato nos sirvió algo similar, ¿no? Hace rato nos sirvió darnos cuenta de que si yo sumaba el peso del agua y el peso de los sólidos, más como sé que el peso del aire es 0, pues entonces yo también podría escribir que 31 toneladas es igual al peso del agua más el peso de los sólidos. Y entonces, con ese razonamiento, nosotros podríamos, pues tal vez sustituir la primera expresión. Aquí, al fin y al cabo, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. De la primera, yo podría encontrar que el peso del agua es igual a 0.04 peso de sólidos. Y eso lo podemos sustituir en la siguiente expresión, en 2. Y si lo sustituimos, pues nos queda que 31 toneladas es igual a el peso del agua, que en lugar de escribir eso, voy a escribir la ecuación de arriba, ¿no? 0.04 WS más el peso de sólidos. Y nos va a quedar que 31 toneladas es igual a 1.04 veces el peso de sólidos. Y pues nada más lo bajo, ¿no? 31 entre 1.04, pues nos da un peso de sólidos de 29.81. 29, sí, yo creo que lo podemos redondear a cuatro cifras significativas, 29.81. Y eso nos ya permite encontrar el peso de los sólidos.
Lo escribimos en nuestro esquema y nos queda 29.81 toneladas. Ahora, de esas 29.81 toneladas con respecto a las 31 toneladas, pues nos va a dar como resultado el peso del agua, ¿no? Que en este caso es de 1.19. Eso es lo que pesaba. O sea, de los 20 metros cúbicos que me vendieron, 1.19 toneladas de las que me vendieron son de agua. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Yo no compré por tonelada, compré por metro cúbico, ¿no? Pero hay otras, pues, hay otras cosas que compramos por peso. Bueno, ya está. Bueno, entonces nosotros a partir de esa primera condición, o de una condición inicial, ya tenemos esos datos. En realidad no requerimos más para este problema. Pero a partir de esa condición inicial, nosotros podríamos dibujar una segunda condición. ¿Y por qué me interesa dibujar una segunda condición? Porque resulta que yo le quiero agregar agua para que se compacte bien. Yo le quiero agregar agua para que se compacte bien. Entonces, como le quiero agregar agua, pues resulta que mi segunda condición me va a llevar a tener otra vez mis 3 fases de suelo, pero que van a medir un poquito diferente. Fase líquida, fase gaseosa, fase sólida. Ahí está. Resulta que el residente no le va a agregar granos de suelo, nada más le va a agregar agua. Entonces, el peso de los sólidos sigue siendo 29.81 toneladas de peso de sólidos. Pero el contenido de agua va a cambiar y va a cambiar de forma tal que me satisfaga un contenido de agua 2 que tenga un 13% de contenido de agua. Ahora, ese 13% de contenido de agua, nada más déjame lo muevo para tener un poquito más de espacio. Ese 13% de contenido de agua, resulta que también lo podemos calcular como un peso de agua entre peso de sólidos. Y tú me vas a decir, ay, profesor, pero pues ya lo teníamos eso, ¿no? Mire, 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 ahí está, ya lo teníamos. Bueno, un renglón arriba. Ya lo teníamos por acá. Ah, pero este peso de agua que ya habíamos ocupado era de la primera condición y este va a ser de la segunda condición cuando le agreguemos agua. Y entonces, pues resulta que nosotros podríamos dejar solo ese valor. El peso del agua 2 lo podemos calcular al mover el peso de los sólidos hacia arriba, o sea, del otro lado de la igualdad, nos va a quedar 13% por peso de sólidos entre 100%. Y eso nos termina dando 0.13 del peso de sólidos. Si yo multiplico 0.13 del peso de sólidos en la segunda ocasión los sólidos van a pesar lo mismo que en la primera, pero el agua no. Si yo multiplico 0.13 por 29.81, pues resulta que en la segunda ocasión el peso del agua tiene que ser de 3.87 toneladas. 3.875 toneladas. Y eso va a hacer que nuestro peso del suelo cambie. Eso, si quieres, déjalo ahorita en pausa, no hay problema. Pero eso se da en una segunda condición o con más agua. Ahora, la pregunta que nos hacía el residente era, ¿cuánta agua le agrego? Ah, ¿cuánta agua hay que agregarle? Pues eso lo podemos calcular. Mira, te lo pongo ahora de colorcito naranja. Y el incremento de peso de agua que vamos a tener, pues va a ser el peso de agua en la segunda condición menos el peso de agua original o 1. Y ese incremento de peso de agua, pues va a ser 3.875, que es el agua al finalizar, el agua que me va a ayudar a compactar mejor, menos lo que ya tenía, menos 1.19 toneladas. Y me dice lo que le tengo que agregar de peso de agua. En este caso, le tengo que agregar 2.19
68, pues 68.5 toneladas de agua. Y tú me vas a decir, pues sí, pero el agua no la medimos en toneladas, ¿no? El agua la medimos en litros o en metros cúbicos, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues basándonos en el peso volumétrico del agua, que es eh, peso del agua entre volumen del agua, nosotros podríamos despejar el volumen del agua como peso del agua entre volumétrico del agua. Y si lo que tenemos es un incremento, bueno, pues vamos a tener ahora un incremento de volumen de agua igual a un incremento de peso de agua entre volumétrico del agua. Eso pues termina siendo muy sencillo. Mira, 2.68, 2.685 toneladas entre una tonelada por cada metro cúbico, multiplico extremos por extremos, medios por medios, y resulta que me da 2.685 metros cúbicos. Eso es lo que le tengo que agregar de agua. Y lo bueno es de que nosotros ya sabemos de que en un metro cúbico de agua entran 1,000 litros, ¿no? O sea, o es una unidad equivalente, 1,000 litros. Ah, pues entonces le puedo decir a mi operador o a la persona que le va a agregar el agua que le aumente un volumen de agua de 1,000 veces el valor que acabamos de encontrar, es decir, 2,685 litros. Eso es lo que le va a tener que agregar. Y esos 2,685 litros, pues probablemente signifiquen un número de tambos o un número de cubetas, ¿no? Ya ves que luego los tambos los venden de 200 litros. Entonces, pues esos 2,685 litros entre tambos nos darían tal vez, si fueran tambos de 200 litros, unos 13.4 tambos de agua. O si fueran cubetas, bueno, pues tal vez tendríamos que dividir 2,685 entre 20 litros, tal vez nos darían unas 134.25 cubetas. Y al fin y al cabo, bueno, pues ya sea que nosotros hablemos acerca de ese incremento de agua en toneladas, en metros cúbicos, en litros, o en tambos o en cubetas, pues el chiste es de que nos tenemos que dar a entender, ¿no? Y que le tenemos que pues responder a este amigo que nos dice cuánta agua le agrego, ¿no? Para que se compacte bien. Y pues bueno, por ahí está este problemita. Eh, Ahora, te digo, es un problema vínculo o un problema que nos permitiría tal vez plantear otro problema en el que ya incluyamos los pesos volumétricos, o sea, el efecto de la compactación. Pero en esta ocasión, en este problema 5, lo único que hicimos fue aumentarle el agua. La diferencia con los anteriores de este problema, pues es de que requerimos dos esquemas de fases de suelo. Lo requerimos porque teníamos una condición inicial y después tenemos una condición con más agua. Una condición con más agua. Entonces, por eso requerimos dos esquemitas. Y pues ya está. ¿Cómo lo ven? Yo siempre me había preguntado qué onda por qué no lo había estudiado bien, con la relación o lo de la prueba Proctor, porque se decía porque se dan por porcentajes, me parece. Entonces no sabía a qué se refería y ya más o menos ahorita me doy una idea de a qué se debe, ¿no? Y está curioso entender este tipo de cosas que antes no entendías el por qué. Órale, eso es bueno, eso es bueno. Fíjate, yo usualmente lo que, bueno, creo escuchar de ustedes, de que ya van pues tal vez en la mitad o un poquito mayor de la mitad de su carrera, pues es de que en muchas ocasiones sus proyectos ejecutivos dicen, bueno, pues vamos a realizar una excavación y en esa excavación probablemente metamos una cimentación y el material que está a los lados lo vamos a compactar según la prueba Proctor. O probablemente no sea el caso de una cimentación, sino probablemente sea una tubería de agua potable, ¿no? O de drenaje. Y dicen, miren, pues vamos a colocar por aquí una tubería de agua
agua de drenaje sanitario, y que pues esa tubería va sobre una cama de arena, y el resto del material que vamos a utilizar pues va a ser compactado según una cierta prueba Proctor. Y la prueba Proctor, pues resulta que tiene que ser adecuada a cada material que estemos trabajando. O sea, no puedo, digamos, pues yo tengo una prueba Proctor de Chihuahua, tráetela. No, no es cierto, eso no sirve, ¿no? El material que se va a utilizar para rellenar la cepa, a ese material hay que hacerle una prueba Proctor. Y yo te decía, prácticamente consiste en rellenar un cilindro en 3 capas, y de él vamos a encontrar diferentes valores de humedad contra peso volumétrico. La siguiente semana, porque evidentemente que ahorita en 10 minutos pues no se puede hacer gran cosa, la siguiente semana tal vez platicaremos de algunas particularidades de ese método, ¿no? De cuánto mide el molde, de qué altura tiene, de qué energía de compactación le vamos a mandar al molde para tratar de igualar la energía de compactación que van a utilizar en el sitio, ya sea con un rodillo vibrocompactador o con algún compactador manual. Pero pues bueno, te decía, tal vez eso lo platicaremos un poquito con mayor entusiasmo en nuestra siguiente sesión. Pero bueno, qué bueno que tienes ese comentario acerca de que, pues de que en muchas ocasiones en tus proyectos ejecutivos o de otras materias, dices, rellenar la excavación con material de banco, en muchas ocasiones la ponen así, material de banco, y bueno, desde el punto de vista tal vez de un constructor, pues te lo palomearía, ¿no? Pero yo te preguntaría, ¿de qué banco, no? ¿Banco de qué? Porque puede haber un banco de arena pura, puede haber un banco de arena limosa, como un tepetate, puede haber un banco de limo, puede haber un banco de arcilla, ¿no? Entonces, pues tal vez a mí, que pues tal vez me llama la atención la mecánica de suelos, yo te preguntaría, pues está bien que me digas que material de banco, pero ¿de cuál banco, no? Y me van a decir, bueno, ay, profe, pues material de banco. Pues sí, pero hay diferentes tipos de bancos de materiales. Bueno, y en sus materias donde usualmente dicen rellenar con material de banco en capas de 20 centímetros hasta el 95% de la prueba Proctor o el 95% del peso volumétrico seco máximo. En esa prueba que te digo que vamos a platicar, pues vamos a determinar el peso volumétrico seco máximo. Y ese peso volumétrico, pues puede ser que nos dé 1.8 toneladas, bueno, creo que me fui un poquito alto, 1.7 toneladas metro cúbico. Resulta que a la hora que están rellenando esa cepa, llega el laboratorio, dice, oiga, yo soy el laboratorio, me contrató el municipio y yo quiero hacer una prueba aquí para ver si lo estás compactando bien o no. Hacen su prueba el laboratorio y resulta que dice que su peso volumétrico seco vale 1.4 toneladas por cada metro cúbico. Pues entonces hay que hacer una división. Este valor entre lo máximo que deberíamos de obtener, y nos daría 1.4 entre 1.7, pues nos dice, no, pues tu material está compactado al 82% de la prueba Proctor. Entonces todavía no está bien compactado, hay que darle más golpes o tienes que retirarlo y volverlo a compactar. Y eso pues alguien lo paga, ¿no? Y eso usualmente no le gusta a los constructores. Entonces, pues en muchas ocasiones terminan por pues por buscar formas de evitar la supervisión, no les gusta que vaya a un laboratorio externo, pero en realidad pues sí debería de ir a un laboratorio que no sea parte de mi empresa a supervisar el trabajo que estoy haciendo para ver si lo estamos haciendo bien. Si resulta que lo compactan más porque pusieron aquí a una persona a darle de más golpes y lo densifica más, bueno, pues probablemente ya llegue a un valor de 1.6. Si dividimos 1.6 entre 1.7, pues nos va a dar un 94%. Bueno, pues ya el 94% se parece al 95% que te están pidiendo en la especificación. Probablemente te digan 95% más menos 1, ¿no? Y pues bueno, y ahí entrarías dentro del margen de tolerable. Pero si no cumples con ese grado de compactación, pues el supervisor te podría regresar tu trabajo y decirte, no, pues no está cumpliendo, no pasas, no pasa y pues, vuélvelo a hacer, ¿no?
tú sabrás qué es lo que tienes que hacer. Y una de esas cosas que muchas veces no hacen es agregarle agua, ¿no? En algunas ocasiones, eso me ha tocado verlo, quieren compactar el material seco y pues evidentemente que no se compacta bien. Y ya te decía, pues que vamos a entender nosotros que sí llevamos la materia. Vamos a entender de que si le agregamos agua, se compacta mejor, pero va a llegar un punto en el que le agreguemos tanta agua que probablemente se haga lodo y que ya no se compacte. Entonces, pues, tal vez eso lo veremos en nuestra siguiente emisión en el mismo capítulo, en el mismo canal. No sé, ¿cómo ven? ¿Todo bien? Si estamos todo bien, pues podríamos dejar nuestra plática por aquí, dejándoles 5 minutos para que vayan al baño antes de su siguiente sesión, para que se estiren, para que pasen a la cocina a robarse una fruta del frutero, que sea una fruta, que no sea una fritura. Y pues bueno, por aquí nos veríamos la siguiente ocasión.